De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. De ustedes para poder servir a nuestro Dios como Él lo desea, para la honra y gloria de su nombre, pero también para el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hermanos, quiero también pedirles una disculpa de parte de los hermanos de Southeast, ahí en San Antonio. Ayer no lo hice, hermanos, y no quiero olvidarme hoy. Le mandan la más cordial saludos, un abrazo fuerte de parte de los hermanos de la congregación de allá de Southeast, y ayer se me pasó por alto y hoy hablando con uno de los ancianos me preguntó, así que quiero asegurarme, hermanos, en entregarles a ustedes ese más ferviente amor. Dentro de unos minutos van a entender por qué estoy haciendo esto. Pero hermanos, hemos estado nosotros estudiando durante esta campaña la responsabilidad de los cristianos en la firmeza. Y ayer, ¿verdad?, miramos que el ejemplo debe de empezar con el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo nos referimos bíblicamente al ancianato y a los diáconos. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que los diáconos, Dios no les ha entregado autoridad delegada, ellos, sea como sea, vienen a ser un modelo en su servicio. Porque vienen a ser un modelo no solamente en su servicio, sino que en 1 Timoteo capítulo 3 podemos nosotros leer que ellos también tienen que tener un hogar que es ejemplar y una vida y una fe que es innegable, que es leal y firme a nuestro Dios. La única diferencia, como miramos, es de que los ancianos son los que Cristo ha puesto como los sobreveedores de su reino. Ellos son los pastores que deben de cuidar al rebaño. Pero los diáconos, ¿verdad?, asisten en esta tarea, en hacer la voluntad o ayudar a desarrollar cuando los ancianos les dan a ellos esa tarea. Vimos en el Antiguo Testamento los ejemplos de Moisés y de Elías, donde ellos pudieran tomarse como una forma de sombra de ancianos, y vimos, ¿verdad?, a Josué y a Eliseo, quienes ministraban a Moisés y a Elías respectivamente. Por lo cual, ustedes y yo miramos que para que la iglesia pueda estar firme, el ancianato y el diaconado debe de ser correcto. No es cualquiera que califica. Mencionábamos que la advertencia es que sí es malo una congregación deficiente de su gobierno bíblico, pero lo peor para una congregación es tener hombres que el Espíritu Santo no ha calificado en ese puesto, porque puede ser dañoso y puede destruir a una congregación. Por lo cual ya hemos visto en detalle, ¿verdad? Y ya hemos visto muy bien cómo es de que el diaconado y el ancianato tienen que ellos dar ese liderazgo, cómo ellos comienzan este camino. Pero hermanos, sabemos, ¿verdad?, que con todo crecimiento no es un crecimiento fácil. Pongámonos a pensar por un minuto. Recordemos que el texto que estamos usando es Romanos capítulo 12, versículos 3 al 13. Y estamos viendo, ¿verdad?, que ahí en ese pasaje vemos nosotros cómo venimos a brindar nuestro servicio, no solamente en forma de anciano y diáconos, sino la forma más correcta como cristianos obedientes y fieles a nuestro Dios. Y vimos en ese pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene y usa la ilustración del cuerpo humano. Ahora, ustedes que tienen hijos, ¿verdad?, o ustedes que han tenido hijos y ahora sus hijos son padres, ustedes recordarán o sabrán que hay un proceso en la vida del niño donde deja la inocencia y empieza la adolescencia.
Y durante ese crecimiento, ¿verdad?, empieza a desarrollar la criatura. Empieza a desarrollar su mente, la curiosidad, y empiezan las preguntas incómodas. Empieza a desarrollar el cuerpo del joven como el cuerpo de la jovencita. Empiezan a tener ciertos cambios naturales que a veces pueden hasta ser espantosos. Y todo este proceso, hermano, del crecimiento, tenemos en el inglés la expresión growing pains. Traducida en nuestro español, hermanos, es dolores de crecimiento o dolores que acompañan el crecimiento. Esto, hermanos, es el centro de nuestro tema en esta noche. El tema, como se nos ha asignado, es los desafíos al crecimiento de la iglesia. Y al ver que la iglesia, hermanos, se le está comparando con el cuerpo humano, debemos de entender entonces que entre más va creciendo y madurando la iglesia, se van a encontrar desafíos, tanto como hay afuera como adentro de la iglesia. Pero yo, hermanos, en el tiempo que se nos ha permitido, quisiera que nos enfoquemos en los desafíos internos. Quiero, así como ayer que empezamos internamente, sigamos ese pensamiento. Porque la idea aquí es de una congregación, de una iglesia que está madurando, de una iglesia que está progresando y de una iglesia que está creciendo. Pero como sabemos, hermanos, la luz también atrae moscas y atrae, ¿verdad?, varios tipos de índole así. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, nuestro tema de esta noche o nuestro pasaje que vamos a tomar para empezar va a estar ahí en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, nada más. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, nada más. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En estos dos pasajes, hermanos, estamos mirando lo que este siervo viene a entender del contexto, el segundo desafío para una iglesia en su infancia. Usted dirá, bueno, hermano, ¿cuándo fue el primero? El capítulo 5, el ejemplo de Ananías y Zafira, miramos donde vino a ser el primer desafío. E incluso podríamos decir que Ananías y Zafira vienen a ser equivalente, o podemos dibujar el paralelo con Nadab y Abiú, ahí en el Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Porque así como miramos que Ananías y Zafira, siendo sacerdotes bajo Cristo, ¿verdad? 1 Pedro 2:5 y 2:9 nos enseña que somos sacerdotes en la iglesia. Miramos que así en Levíticos, cuando no se hacen las cosas y se le quiere engañar o mentir al Espíritu Santo, van a haber consecuencias. Nadab y Abiú quisieron engañar al Espíritu Santo. Quisieron engañar y mentirle a Dios al creer que podían ofrecer un fuego que Dios no iba a reconocer. Ananías y Zafira, nótese el paralelo, en la ofrenda que iban a dar, también quisieron ofrecerle a Dios no lo que habían acordado, sino algo extraño, pensando que Dios no iba a reconocer la diferencia en el número. Qué ilógico que el creador de la matemática no iba a saber sumar y restar, ¿verdad? Pero noten el paralelo, hermanos. Entonces, el primer desafío que miramos nosotros hacia la iglesia está en el capítulo 5. Pero miramos que es un desafío personal. Él se está refiriendo a un hogar. En el capítulo 6 ya miramos que es más en lo que cabe dentro de lo que estamos estudiando juntos. Porque es un problema, hermanos, donde involucra a varios miembros de la iglesia. Recordemos, ¿verdad?, que la relación entre los judíos y los griegos durante el primer siglo era muy, muy volátil. Era una relación bien frágil. Y aunque aquí en el capítulo 6 se está refiriendo a griegos que eran prosélitos del judaísmo, ¿verdad? A pesar de eso fueron los que salieron del mundo gentil.
no eran muy bien vistos. Aún así, habían algunos de que eran mezclados. Estaban mezclados y conocidos como los helenistas. Por lo cual, cuando usted y yo miramos esto, hermanos, miramos que la iglesia está en su infancia. Miramos que la iglesia aún está creciendo y está madurando. El hecho de que no tiene ancianos y que no tiene diáconos, como miramos en Tito 1:5, nos demuestra que en ese punto de la historia, la iglesia aún estaba en su infancia. Es decir, estaba en deficiencia, aún estaba madurando. Aún habían varones que estaban dentro de la iglesia, que estaban listos para desarrollar ese trabajo. ¿Cómo entonces es que la iglesia se vino a encontrar o cómo pudieron ellos acordar y arreglar estos desafíos que se encontraron? Bueno, para empezar, hermanos, vamos a mirar que lo que acabamos de decir viene a ser nuestro primer punto. Miramos que la iglesia como primer desafío que tenía en el primer siglo es que tenía necesidad de madurez espiritual. Tenía aún necesidad de la madurez espiritual. La iglesia, hermanos, cuando va creciendo, va aprendiendo. Pero en lo que va madurando, hermanos, van a haber asuntos y van a haber momentos donde la iglesia aún no se ha visto en ese problema. Y por lo cual es ahí donde vemos la importancia de apegarnos al estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Ahora, quiero mencionar esto. En el tiempo de Hechos capítulo 6, la Biblia no estaba completa todavía. La Biblia aún se estaba escribiendo. Toda la revelación aún no estaba lista. Pero vaya conmigo ahora ahí a Judas en el versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, el enfoque que yo quiero no es en la contención, quiero que nos enfoquemos en la última parte del pasaje. La fe que se está refiriendo ahí a la doctrina, se está refiriendo ahí a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquí para el tiempo cuando Judas fue inspirado, nos está diciendo que ya ha sido entregada. La mayoría de las escrituras se habían ya revelado para ese tiempo. Ya estaban las cartas del apóstol Pablo, ya estaban las cartas de los otros apóstoles. E incluso miramos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se habían explicado. Ya se habían revelado y por lo cual Judas mismo recuerda que debemos de no olvidar las palabras de los profetas y de los apóstoles que habían recibido. Hermanos, ustedes y yo, como miembros individuales y colectivamente, tenemos la responsabilidad de madurar nuestra fe por medio del estudio personal de las Escrituras. Si nosotros queremos tener la fuerza para resistir el desafío donde la ignorancia nos puede hacer tropezar, entonces, hermanos, debemos de nosotros entender que es nuestra responsabilidad individual e independiente de los ancianos, de los maestros bíblicos y de los predicadores, es nuestra responsabilidad estudiar en nuestro hogar. Porque el desafío va a llegar, sea que tengamos ancianos o no. Hechos capítulo 6, ¿se fijaron? Los apóstoles declaran ahí a la iglesia, no es justo, no es correcto que descuidemos el ¿qué? La enseñanza y el estudio que les estamos dando. Hermanos, a veces nosotros queremos que nuestros predicadores sean nuestros consejeros, sean nuestros ancianos, sean nuestros plomeros, sean bueno, en fin, les ponemos todos los títulos y cuando el domingo llega y no puede dar una lección bien estudiada, los criticamos porque llegaron sin preparar. ¿Será que porque les quitamos todo el tiempo y en vez de dejarlos a que se dediquen al estudio y la palabra, darle la responsabilidad a otros como hicieron en Hechos 6? Pero ¿qué pasa, hermanos? Nótese que en Hechos 6 sí pudieron encontrar a 7 varones llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu y llenos de fe.
Hermanos, hoy en día no vamos a estar llenos milagrosamente del Espíritu Santo, pero aún nos podemos llenar por medio del estudio de su palabra. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, miramos el mandamiento. Es más, Pedro ahí viene a levantar el pensamiento que comenzó en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Lo que él dice ahí detalladamente de añadir a nuestra fe, él lo recuerda y lo explica diciendo, este proceso de crecimiento y madurez espiritual es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hermanos, el crecimiento espiritual no depende del ancianato. El crecimiento espiritual no depende del diaconado. El crecimiento espiritual depende del cristiano fiel a Dios. Por lo cual, para yo ayudar a contribuir que la iglesia donde yo soy miembro, a poder luchar y poder resistir el desafío que viene cuando no estamos todos bien cimentados en la palabra de Dios, es cimentarme yo, es arraigarme yo y desarrollar yo mi fe. La manera en cómo yo lo voy a hacer, hermanos, es de que yo no le voy a creer al hermano Bed porque es pequeño y guapo, no, sino que yo voy a ir a la casa, voy a abrir mi Biblia, voy a estudiar lo que él está compartiendo por mí mismo con la pregunta, ¿ha dividido y ha trazado con precisión la palabra de Dios? En Hechos capítulo 17, versículo 11, nótese que los de Berea no confiaron en Pablo. Y era algo positivo. ¿Por qué? Porque aunque él tenía conocimiento de la ley y él sobretrabajó más, avanzó más que cualquiera de los apóstoles, los de Berea dijeron, vamos a confirmar con las escrituras lo que nos estás entregando para ver si es así como has dicho. ¿Se imagina usted si todos, hermanos, si todos tuviéramos la misma madurez espiritual? Alta, no baja. Donde no importa el miembro con quien se pueda ir, todos sabemos dar bíblicamente una respuesta sobre la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, yo quisiera y pido a Dios un día tener esa bendición, si es posible, llegar a conocer una congregación que tiene el problema de que tiene demasiados varones que califican para el ancianato. Que lo que es difícil no es encontrarlos, sino cómo escogemos entre ellos un número adecuado, porque no todos podemos ser ancianos. Entonces, hermanos, notemos que el primer desafío tiene que ver con el crecimiento. Ya se nos ha entregado toda la fe que tiene que ver con nuestra común salvación. No tenemos el desafío que tuvieron en el primer siglo. Y por esta razón no debería de haber excusa. Cuando el predicador no está enseñando bien, deberíamos de tener ese amor de ir y corregirle, de enseñarle como hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Tenemos que entender, hermanos, que si ese es el fin de ayudar a nuestro hermano a entender más precisamente el consejo de Dios, entonces no vamos a ir a la casa a criticar y a murmurar. Vayamos, hermanos, ahora a Números capítulo 12. En Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aquí está otro desafío de la iglesia, hermanos. Otro desafío que busca a querer a tambalear a la iglesia. Números capítulo 12, versículos 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, a veces el desafío que la iglesia tiene es cómo lidiar con un hermano que está pecando. Pero más importante, el hermano que está en pecado, ¿por qué no se arrepiente? Nótense, hermanos, que el pecado de María y de Aarón no le afectó solamente a ella. Cierto, ella se le dio la lepra, pero si usted se pone atención ahí al versículo 15, la palabra de Dios nos enseña que el pecado de María y las consecuencias de su pecado detuvieron que el pueblo de Dios avanzara. Los estancó a ellos ahí donde ellos se encontraban. Es menester que entendamos, hermanos, que nuestro pecado privado no es tan privado. Afecta a la iglesia. No solo me afecta a mí. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a nosotros tomar en cuenta a mis hermanos y mis hermanas. Afecta, hermanos. No importa el pecado que sea, le afecta a la iglesia. Y cuando hay pecado en el campo, como vemos también en Josué capítulo 7, muchos vienen a caer en la batalla. ¿Se acuerda usted de lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 y 2? En cuanto a las moscas muertas en la casa del perfumista. ¿Cuál es la ilustración ahí? Ahí está hablando de aquel que es tenido como sabio, en quien se le encuentra una pequeña locura. Nótese que las moscas muertas en la casa del perfumista hace heder. Y cuando hiede, hermanos, cualquiera que camina por ahí siente el olor, siente la peste. Aunque el perfumista puede decir, solamente es uno de mis vasos de perfume que está afectado, observen cómo viene a contaminar el resto del cuarto. Hermanos, Dios nos demuestra con eso que hizo con Miriam, que no importa el pecado, sea murmuración, sea crítica destructiva, que cualquier pecado que divide el cuerpo del Señor Jesús apesta delante de Él, hermanos. Y cuando algo apesta, todos lo vamos a sentir. Y si estamos en presencia de la peste, todos vamos a ser afectados por ese olor. Pero el problema viene a ser, hermanos, o el peligro, mejor dicho, viene a ser cuando nuestra nariz se viene a acostumbrar al mal olor. ¿Sabía usted que esa es una posibilidad? ¿Sabía usted de que de pronto, si usted es una persona que no es muy higiénica y usted ya se acostumbró al mal olor de su cuerpo, del sudor, que si alguien le dice a usted y se tapa la nariz, se huele la persona y dice, no lo siento? Eso es muy posible. ¿Por qué? Porque la nariz ya le entrenó a que el olor que siente es natural y no es una peste. Hermanos, en la primera carta de Corintios capítulo 5, miramos que eso fue lo que ocurrió. Tanto que el apóstol Pablo le dice a los corintios, vuestra jactancia no es buena.
Se jactaban porque tenían todos estos dones. Se jactaban por todas las cosas buenas que hacían. Pero el pecado de aquel muchacho que tenía la madrastra, ellos se habían ya acomodado a ese olor. Ya no les afectaba el pecado, hermanos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros venimos a observar uno de los nuestros caer en pecado, tenemos que amarle. Y la forma de amarle es de restaurarle el amor. Pero no solamente restaurarle el amor, restaurar al hermano caído donde Dios lo tenía antes de que caera. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, vemos que Dios ahí le ordena a los que son espirituales que restauren a los débiles en la fe. Van a haber débiles en la fe, hermanos. Por eso estamos hablando de este desafío. Van a haber novatos, van a haber neófitos, van a haber jóvenes que de pronto, aunque se bauticen en una temprana edad, no van a entender a perfección ciertos desafíos que hay en el cristianismo. Vamos a tropezar. Y aún aquellos que son fuertes en la fe, podemos tropezar. Por eso dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos caer, hermanos. Aún un anciano puede caer. Pero si yo veo que mi anciano cae, mi deber como su hermano es ir y levantarlo y ayudar a curar la herida que de pronto su tropiezo causó. Pero en la iglesia, hermanos, tristemente, nos encanta el silencio. Tenemos el pensamiento de que el silencio es de oro. No, hermanos, el silencio también otorga. Y cuando yo no hablo en contra del pecado, yo lo apruebo. Cuando yo no hablo y no corrijo y disciplino con amor, yo entonces estoy odiando y aborreciendo a mi hermano. Porque ¿qué no entendemos que ese que llamándose ser cristiano, Dios ya lo rechazó? 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Es un desafío porque va a ocurrir. En una congregación siempre van a haber aquellos que vienen aprendiendo. Siempre van a haber aquellos que aún están creciendo. Y en lo que crecen van a caer a sus hábitos de la vida anterior. Van a volver a aquellos malos hábitos de la vida que aún están queriendo cambiar. Y por eso tenemos que nosotros ser pacientes con ellos, pero también tenemos que ayudarles a entender en qué se equivocaron y ayudarles a aprender cómo no volverlo a hacer. Cristo siempre le decía a la persona que era pecadora, pero juntamente también les decía que se les había perdonado, pero luego les exhortaba, vete y no peques más. Ese es un desafío, hermanos, que nunca va a dejar de ser. Siempre vamos a tener la necesidad de restaurar a nuestros hermanos caídos. Porque si no lo hacemos, hermanos, la iglesia se estanca. La iglesia deja de avanzar. Y luego estamos con las preguntas, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Por qué se están cayendo muchos? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta entonces tiene que ser, ¿habrá pecado en el campo? ¿Habrá una Miriam entre nosotros que está leprosa y no la hemos hecho que se separe por 7 días hasta que se limpie de dicha lepra? Hermanos, debemos de buscar y procurar mantener la contabilidad entre nosotros como cristianos. Hacernos responsables los unos de los otros. Hermano, ¿cómo está tu fe hoy? Hermano, ¿cómo está tu santidad hoy? Hermano, ¿qué puedo orar por ti? ¿Con qué tentación estás luchando en este día? ¿Qué desafío te ha encontrado que está debilitando tu fe? ¿Y cómo yo puedo ser fuente de ánimo para ti, hermano? Una forma bien fácil de hacerlo es, cuando viene el día de oración y usted no ve a su hermano y su hermano acá, anímele, háblele. Dígale lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, hermana, hermano. Te busqué entre la hermandad para que tu presencia me animara.
al amor y las buenas obras, y cuando no te miré, me puse triste. Y te llamo porque te amo, porque te quiero volver a ver entre nosotros para compartir el calor del Evangelio juntos. Pero ¿cuál es la respuesta? Dios sabe el corazón. Yo no me quiero meter. No, hermanos, debemos de nosotros evitar y quitar eso dentro de nosotros, porque el mandamiento de reunirnos y asamblarnos juntos es con el propósito de exhortarnos y de animarnos al amor y las buenas obras. Yo no puedo hacer eso desde mi casa mientras ustedes están acá. Yo tengo que estar entre la fogata para que mi carbón no pierda su llama, hermanos. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Vamos a Nehemías. En el libro de Nehemías, hermanos, miramos uno de los ejemplos de lo que ocurre y es muy fuerte dentro de las iglesias del Señor, lamentablemente. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, comenzando desde el versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Si usted es un alumno diligente de la Biblia, usted sabe que ya habían pasado varios años desde que Zorobabel construyó y terminó de construir el templo. Y aunque él terminó de construir el templo, no terminaron de reedificar la ciudad. Eso, hermanos, es uno de los desafíos más fuertes que tenemos tanto como cristianos como iglesia. El conformismo, hermanos. El conformismo. Me vengo yo a conformar que con tal que el templo esté bien, no tengo que reparar los muros. Pero observe lo que el conformismo le estaba cegando a los judíos, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Jerusalén. Que mientras seguían ellos en esa condición, Jerusalén estaba en oprobio. Jerusalén seguía siendo una vergüenza y era una fuente de risa para los que estaban alrededor, los enemigos como Sanballat y Tobías. Hermanos, no debemos de conformarnos con la división entre nosotros. No debemos de conformarnos con solo llegar el domingo a escuchar e irnos. Yo no me estoy refiriendo a, ahora también tengo que ir a las confraternidades más frecuentemente. No. Yo me estoy refiriendo a que no debemos de conformarnos en convertirnos en un club social. Porque la iglesia es una familia en Cristo. Y cuando yo estoy con mi familia, hermanos, especialmente después de no haberlos visto, yo voy a estar ahí cada segundo y cada minuto disfrutando de ellos hasta que yo ya no tenga otra opción más que me tengo que regresar. Cuando yo voy para Houston, hermanos, a visitar a mi familia,
siempre es fijo que me voy a desvelar. Y aunque yo digo, no, me voy a ir temprano, esta vez no me voy a hacer esto a mi cuerpo porque el domingo tengo que predicar, siempre termino yéndome el sábado bien tarde en la noche porque se me hace difícil separarme de mi familia. No quiero yo dejar a mis hermanas, no quiero yo dejar a mis primos, porque no tengo yo la bendición de vivir ya ahí con ellos. Y los extraño y me gozo cuando los veo y pasamos riéndonos y convivimos. Y así como yo me desvelo, ellos se desvelan y no nos queremos separar. Esa es una familia unida. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos conformamos con ver que las familias unidas, que son el muro fuerte que protege a la iglesia, están derrumbadas porque ni nos conocemos entre sí? Ni sabemos a dónde vivimos. A veces solo nos damos cuenta de los problemas porque cuando ya tenemos el agua hasta el cuello es cuando decidimos hablarle a los hermanos y pedirle las oraciones. Hermanos, no debemos de conformarnos con lo suficiente. No debemos de conformarnos con lo que por años se ha hecho, porque la palabra de Dios, hermanos, nos demuestra que en Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, el mandamiento es que debemos de llevar mucho fruto. Yo no debo de conformarme con siempre darle cada año a nuestro Señor Jesucristo mis mismos 3 manguitos. Yo debo de decir, ok, este año di 3, el próximo voy a dar 5. Este año di 5, el próximo quiero dar 7. No puedo yo conformarme con lo que hice ayer. Tengo que yo siempre buscar hacer más mañana. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dijo que él olvidaba y dejaba lo de atrás y él miraba hacia adelante. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, hermanos, que estableció congregaciones como Corinto y Filipos, no se conformaba con eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos conformamos con solo llegar, dar la ofrenda, tomar la cena, escuchar el sermón, cantar los mismos himnos y me voy el resto de la semana? Sigo con mi vida secular. El conformismo, hermanos, está dañando a la iglesia. El conformismo es un virus que está enfermando a la iglesia. Y es un desafío que fácilmente se remedia. Es tan sencillo como animarnos. Es tan sencillo como que haya un Nehemías entre nosotros y que Él prenda el fuego en nuestros corazones. Pero, ¿dónde está el Nehemías que hace la pregunta, ¿no veis que las puertas están a fuego? Es que no puedes ver que está derrumbada la pared. Se construyeron el templo, pero ya se acabó el trabajo. ¿Es suficiente con solo construir el templo? Hermanos que tienen ancianos, ese peligro es muy presente cuando la iglesia llega a establecer ancianos. Porque tenemos el mal entendimiento que al establecer ancianos hemos llegado a lo más alto y ya no podemos pasar de ahí. No, les voy a compartir un secreto. Los ancianos también todavía pueden seguir creciendo. No solo porque llegaron al ancianato no tienen nada más que aprender. Allí en 1 Corintios capítulo 3, usted va a ver que el apóstol Pablo dice que no creáis que ya sabéis, porque aún lo que sabéis no lo entendéis como debería de ser. Todos siempre podemos mejorar. Todos siempre podemos seguir madurando. Y volvemos a Filipenses 3, donde dijo el apóstol Pablo, no que yo haya sido perfecto ya. Él seguía perfeccionando. Él entendía que mientras seguimos en esta tierra, tenemos todavía
cosas que arreglar, que mejorar y que remediar como persona individual y como iglesia colectiva. Así que hermanos, en esta noche nosotros miramos 3 desafíos de la iglesia. Miramos que primero la iglesia va a tener el desafío de la inmadurez. Tenemos que estudiar, tenemos que madurar individualmente y juntos. Miramos, hermanos, que la iglesia tiene que mantenerse sus miembros los unos con los otros responsables. No debemos de callar delante del error, no debemos de callar delante del pecado. Tenemos que mantenernos responsables el uno al otro. Y la iglesia, hermanos, tiene como desafío el espíritu del conformismo. No nos conformemos con lo que hemos llegado. Busquemos todavía siempre ir más todavía. Hermanos, yo ahorita le decía a nuestro hermano Artiga que yo personalmente, y lo digo de todo corazón, estoy bien animado con esta congregación. Porque lo que el hermano me ha estado enseñando, como los progresos que han hecho, lo que siempre escucho de los labios de nuestro hermano y su esposa y su sobrino, es de que en todo lo que ellos están haciendo, ustedes como congregación están haciendo, miran hacia el futuro. Están pensando en los niños que un día van a ser adultos. Están pensando en los jóvenes que un día van a ser los ancianos y diáconos de esta congregación. No se quedan conformes con lo que ya lograron, sino que aún están pensando cuando ya no estemos aquí, que esta congregación siga aquí para que cuando Cristo venga se la lleve con nosotros al cielo. Amén. Hermanos, no se conformen con lo que ya lograron aquí. Sigan siendo ejemplo. No se satisfacen, que no haya satisfacción con lo que ya lograron. Los logros déjenlos atrás y sigamos marchando hacia el premio que es el cielo, hermanos. Amigos, si usted está entre nosotros, quizá usted se ha conformado de vivir en el pecado. Dice Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5, que al menos que se arrepienta, si usted no se arrepiente va a morir en sus pecados. Y ese es un problema, porque si usted muere en sus pecados, usted entonces pierde la gran bendición y la gran oportunidad para ser salvo por la sangre de Cristo Jesús. No se conforme con este mundo. Primero de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 nos enseña que el por qué no debemos de conformarnos a este mundo, es decir, por qué no debo de yo amar a este mundo ni las cosas de este mundo, es porque esas cosas son temporales, van a pasar. Un día usted y yo vamos a morir. ¿Y qué nos vamos a llevar de este mundo? Y el que muere sin Cristo no se lleva nada absolutamente. Pero el que muere fiel en Cristo sí se lleva algo. Sus buenas obras siguen con él. Así que amigo, usted puede en esta noche empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente es necesario que usted obedezca en las aguas del bautismo, donde usted va a morir a la vida vieja como Cristo murió en la cruz. Usted va a enterrar a ese viejo hombre en las aguas del bautismo como Cristo fue enterrado en la tumba. Y usted va a salir a una vida nueva, una vida donde ya no tiene pecado, donde usted ahora es santo, redimido y santificado, como Cristo también fue glorificado cuando resucitó. ¿Quiere usted empezar una vida nueva? ¿Quiere usted ahora ser parte del cuerpo del Señor? Yo no lo puedo agregar, yo soy un hombre. Solamente Cristo Jesús tiene esa autoridad. Y la única forma en cómo Él lo va a hacer es por medio de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo. Si hay alguien entre nosotros que quiere ser agregado por el Señor en esta tarde, le invitamos a que venga mientras nos ponemos de pie y cantamos nuestro himno de invitación.